gustaría tratar un tema que está en el libro de Isaías, capítulo 53, en el verso 3 y 4. Dice la palabra de Dios: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me gustaría tocar un tema que he titulado Venciendo por la sangre. En la cruz del Calvario, ya hace más de 2000 años, se libró la más grande batalla de todos los tiempos. A través del sacrificio del Señor Jesucristo y mediante el derramamiento de su sangre, en la cruz del Calvario fue liberada la humanidad de toda la esclavitud que tenía del pecado. Jesús venció a través de ese sacrificio al diablo y a todos los elementos del mal, es decir, la maldición, la enfermedad y la muerte. ¿Cómo podemos entender mejor este aspecto? La Biblia dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. El pastor César nos ha enseñado que podemos aprender lo espiritual cuando también observamos desde lo físico. Y hoy quiero compartir esta enseñanza hablando desde lo físico cómo opera la sangre en el cuerpo humano para poderle dar una base a la parte espiritual. ¿Qué es la sangre? Es el primer aspecto que quiero hablarles. Dice acá que la sangre es un tejido líquido que recorre el organismo a través de los vasos sanguíneos y tiene como función transportar oxígeno y nutrientes a las células para que el organismo cumpla con sus funciones vitales como respirar, formar sustancias y defenderse de las agresiones. La sangre está compuesta principalmente de plasma, dentro del cual circulan 3 células sanguíneas principales que son las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Y quiero enfocarme en las funciones de estos dos últimos, porque de ahí es lo que quiero explicar sobre el texto que leímos al principio. Los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno a las células y recolectar los desechos del dióxido de carbono y todos los productos que el organismo no necesita para eliminarlos. Eso hacen los glóbulos rojos. Los riñones filtran y limpian la sangre. Ahora, de los 3 tipos de células sanguíneas, los glóbulos rojos son los más numerosos en nuestro cuerpo. Un adulto sano tiene alrededor de 35 billones de estas células. El organismo crea alrededor de 2.4 millones de estas células por segundo y cada uno de estos vive 120 días. Entonces, lo primero que aprendemos es que la sangre a través de los glóbulos rojos nos ofrece vida y limpieza. Qué importante esto. El escritor a los Hebreos dice que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas para que le sirvamos al Dios vivo. Luego están los glóbulos blancos, que son los encargados de luchar y combatir los patógenos que atacan nuestro organismo a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Los glóbulos blancos son vitales para el sistema inmunológico porque nos defienden contra agentes externos, tanto como los virus, las bacterias y los parásitos, entre otros. Cuando el organismo combate una infección, aumenta inmediatamente la producción de glóbulos blancos. Entonces, a través de esto, podemos aprender que la sangre, por medio de los glóbulos blancos, nos ofrece protección y victoria. Por eso el apóstol Juan dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Vemos acá, glóbulos rojos nos ofrecen vida y limpieza. Glóbulos blancos nos ofrecen victoria y protección. Ahora, quiero hablarles de un segundo aspecto, la batalla de la sangre. En términos naturales, las batallas más fuertes, el hombre las libra en su propio cuerpo. Dentro de nuestro cuerpo, a diario, se libra una batalla tremenda.
Nuestros enemigos son llamados virus y bacterias, que están dispuestos a dañar y a destruir nuestro cuerpo. Son tan diminutos que se necesita un microscopio para poderles ver. Ahora, Dios en su sabiduría ha provisto al cuerpo de un mecanismo de defensa a través de la sangre. Este mecanismo de defensa posee toda la tecnología y las armas más poderosas para salir a la guerra y defender el cuerpo de estos invasores. Un médico cristiano hizo este estudio y a través de esta investigación él nos hace una narrativa de cómo es la batalla de la sangre diariamente dentro del cuerpo, cómo se activa la sangre para defender el cuerpo de estos invasores y vencerlos. Dice, ante la primera señal de invasión, un químico hace sonar las alarmas y numerosos sistemas corporales se apresuran para entrar en acción. Glóbulos blancos de 5 clases diferentes forman las fuerzas iniciales de asalto. Los glóbulos blancos armados con químicos rudimentarios sirven como tropas de choque e intentan vencer a los invasores a punta de cantidad. Este es el primer mecanismo de defensa. Otros glóbulos muy protegidos con paredes de células llegan en grandes cantidades con municiones más fuertes como tanques de combate. Algunos glóbulos blancos flotan libremente en el torrente sanguíneo disparando a lo que se encuentre separado. Otros glóbulos blancos vigilan los órganos vitales contra cualquier invasor que haya podido pasar las defensas iniciales. Y otros tantos glóbulos blancos acorralan a los invasores en una fortaleza como la glándula linfática para ejecutarlos. Otros más, que está en la parte final de lo que hacen los glóbulos blancos después de que termina la batalla. Existen glóbulos que se dedican a hacer la limpieza del área donde están los enemigos vencidos. Limpian esa área y cumplen con su función. Ahora, cuando ocurre una infección en el cuerpo, millones de reservas de glóbulos blancos salen de los pantanos de la médula ósea y son presionados a servir. Los anticuerpos guían a los glóbulos blancos al lugar de la batalla. Los anticuerpos se aferran al enemigo para ablandarlos y permitir que los glóbulos blancos se acerquen y neutralicen a los invasores. En este aspecto, el tiempo es la parte clave para que el cuerpo pueda defenderse de los invasores. El tiempo es la parte clave para proteger el cuerpo. Ahora, para que el sistema de defensas actúe de manera eficaz, el tiempo es la clave. Entendamos eso. Quiero leerles algo más. Dice que para que el cuerpo pueda vencer, debe matar el 100% de los microbios invasores y es una tarea bastante difícil. Entonces, para ayudar al cuerpo, la ciencia ha creado los antibióticos. Aunque los antibióticos matan indiscriminadamente millones de invasores, algunos de estos invasores logran sobrevivir y en cortas fracciones de tiempo vuelven a multiplicarse de una manera exagerada. Se reproducen rápidamente. Entonces, para ayudar al cuerpo, la ciencia ha creado la inmunización. Entonces, hacemos un resumen diciendo que los glóbulos blancos atacan, nos defienden y limpian nuestro organismo de todos aquellos invasores. Cuando el cuerpo no logra vencer a estos enemigos, la ciencia ha creado los antibióticos. Y aún si el antibiótico no logra vencer, la ciencia ha creado la inmunización. Voy a hablarles de un tercer aspecto, venciendo por la sangre. Reitero lo que dice la Biblia, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cómo vencer a estos enemigos en el cuerpo por medio de la sangre? ¿Cómo vence el cuerpo a los invasores por medio de la sangre? La ciencia nos explica que hay dos clases de inmunización. La primera de ellas es la inmunización activa, que se da cuando una persona padece la enfermedad
y su sistema inmunológico produce los anticuerpos y activa otras células inmunológicas para vencer a los invasores. Entonces la persona ya queda inmune ante esa enfermedad porque su propio cuerpo creó los mecanismos de defensa y venció a esos virus. La segunda es la inmunidad pasiva, que es cuando se reciben prestados anticuerpos creados en el cuerpo de otra persona que ha vencido a la enfermedad. Un ejemplo de esto lo vemos en los bebés que reciben anticuerpos de la madre a través de la lactancia. Entonces los anticuerpos recibidos ayudan a neutralizar y a vencer las enfermedades. Ahora, esta es la parte clave de la enseñanza. Cuando nosotros hablamos de vencer, pensamos en fuerza, en violencia, en una pelea cuerpo a cuerpo, pero no es lo que enseña la palabra respecto a cómo venció Jesús. A través del profeta Isaías, quiero que lo volvamos a leer, dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿qué quiero decir acá? Jesús venció el pecado, venció la enfermedad, venció la muerte, padeciendo, sufriendo y absorbiendo sobre su propio cuerpo el mal en todas sus formas y con todas sus consecuencias. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Jesús venció, siendo herido, molido, abatido. ¿Y qué significa eso? Él llevó sobre su cuerpo la enfermedad, Él llevó sobre su cuerpo el pecado, Él sufrió el dolor. A través de absorber eso en su cuerpo, sencillamente por su sangre preciosa, que nunca pecó, Él generó los anticuerpos para vencer el mal en todas sus formas. De esa manera venció. Él absorbió, llevó, sufrió, y su sangre preciosa, que nunca pecó, generó los anticuerpos para vencer el mal, para vencer el pecado, para vencer al diablo, para vencer la enfermedad. Todos los anticuerpos fueron creados para vencer el mal en todas sus formas. Entonces, podemos decir, el mal fue derrotado en el cuerpo y dentro del cuerpo de Jesús por su preciosa sangre. Ese es lo que nos dice el profeta Isaías. Vencemos por la sangre de uno que venció y nos ha dado sus anticuerpos. Jesús venció, nosotros no pudimos vencer. Jesús venció, Él generó los anticuerpos y nos los ha dado a nosotros. Anticuerpos prestados que vencieron completamente el mal. Ahora, ¿cómo nos apropiamos de ellos? Por la fe. Es lo que el pastor César nos ha enseñado a través de todos estos años. Nosotros somos inmunizados por la sangre de Jesús cuando por la fe aplicamos los 7 derramamientos de la preciosa sangre de Jesús. Nos inmunizamos cuando hacemos las 5 confesiones de lo que la sangre de Jesús hizo por nosotros. Nos inmunizamos cuando aplicamos la sangre en las puertas de nuestra casa, en los postes, cuando la aplicamos sobre nuestra vida. Nos inmunizamos con la sangre que venció completamente el mal, venció el pecado, venció a Satanás. Hemos vencido, somos más que vencedores por medio de la sangre de Jesús. La sangre que venció, esa es la sangre que nos hace inmunes también a nosotros. Ahora dice la palabra que a través de la sangre Jesús nos redimió, nos perdonó, nos limpió, nos limpia, nos justifica y nos santifica. Es una bendición entender todo el poder que hay en la sangre de Jesús. Me gustaría que ahí donde está cerrara sus ojos y le diera gracias a Dios por lo que Él hizo en su cuerpo, por lo que hizo la sangre dentro del cuerpo de Jesús, al vencer la enfermedad, al vencer el pecado y crear todos los anticuerpos y darnos a través de la sangre la victoria a toda la humanidad.
Querido Jesús de Nazaret, queremos darte gracias porque tomaste nuestro lugar, absorbiste sobre tu cuerpo el pecado, la enfermedad, todos los géneros de males, lo llevaste sobre tu cuerpo, los padeciste y creaste el sistema inmunológico para darnos la victoria. Querido Jesús, sabemos que el poder que hay en tu sangre está activo el día de hoy porque tu sangre vive. Señor, y pedimos que por esa sangre extiendas tu cetro de misericordia e inmunices las naciones y quebrantes el yugo opresor de este virus que está causando tanto daño. Señor, creemos en lo que dice tu palabra. Hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y entendemos el poder tan extraordinario que hay en esa sangre, porque fue una sangre limpia, porque fue una sangre que creó todo lo necesario para vencer el mal. Te bendecimos, te glorificamos y te damos toda la honra y toda la gloria. Te amamos, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.